buenos días a todos. Esto es Aprendiendo a Aprender. Y en la mañana de hoy tenemos un conversatorio súper importante con dos expertas en educación, que son la señorita Valeria del Valle, experta en educación aristotélica, y la señorita Melissa Fuentes, experta en la educación platónica. Ellos nos van a hablar acerca de los aportes que hicieron estos filósofos, la importancia de estos aportes, algunas diferencias entre estos y cómo estos aportes y pensamientos son necesarios hoy en día en la educación actual. Sin más, con ustedes, la señorita del Valle. Muy buenos días, Radio Estéreo. Es un placer estar aquí compartiendo esta información, ya que es necesario conocer cómo avanza la educación hoy en día. Sin más, empecemos. La pregunta ante todo principal, ¿quién fue Aristóteles? Aristóteles era el discípulo de Platón, que apostaba por la democracia moderada o la politeia. A lo largo y ancho de la obra aristotélica subyacen también los dos significados atribuidos al concepto de paideia, que es la cultura y la educación, que Aristóteles lo entendía como un motor hacia la excelencia humana o de cualquier individuo. Para Aristóteles, la educación debía ser pública y también igualitaria para todos los ciudadanos libres. Y no solo era educación en conocimiento y pro de saberes, sino también en casi todos los aspectos como intelectuales, físicos y moral. Hoy en día podemos observar que se cumplen de alguna u otra forma este tipo de educación, pero no siempre proviene de escuelas o entidades públicas. La contribución de Aristóteles consiste en cómo fundamentó su proyecto educativo y escribió un sistema pedagógico en base a la respuesta a 4 cuestiones fundamentales, que son: ¿para qué se ha de educar?, ¿por qué se ha de educar?, ¿cómo se ha de educar?, y ¿a quién se debe de educar? Sin mucho abordar este tema, en resumidas cuentas, podemos decir que estas preguntas para Aristóteles eran educar, que era para la vida, pero no cualquier forma de vida, sino una vida digna de un ser humano. Según Calvo Martínez en el artículo de Educación griega y sus fuentes, aproximación a las épocas clásicas y helenísticas en Atenas. Recordemos, si bien una de sus grandes diferencias entre Platón y Aristóteles es que Platón guiaba al individuo hacia el conocimiento de la verdad y justicia, más Aristóteles quería que el individuo viviera una vida plenamente cultivando no solamente los conocimientos o saberes, sino también las virtudes éticas y obvio las intelectuales en armonía, las dos juntas. Y ahora continuamos con la experta, la señorita Melissa Fuentes, que nos va a hablar sobre la educación de Platón. Hola audiencia, yo soy Melissa y les voy a hablar sobre la educación según Platón. En este punto hablaremos sobre Platón. Exploraremos las ideas del gran filósofo griego. Nos enfocaremos en su visión de la educación y su importancia en la contribución de una sociedad justa. Platón afirmaba que la educación no es simplemente la transmisión de información, sino un proceso que moldea el alma y la dirige hacia el bien. Yo estoy de acuerdo con su punto, ya que para mí la educación tiene un propósito mucho más profundo que la simple transmisión de información, sino que busca formar personas completas con una mente crítica, un carácter moral sólido, y en su mensaje es claro: no debemos dejar que la ignorancia gobierne nuestras vidas. Como él mismo escribió, hechos educativos e instituciones docentes nacieron de las necesidades más profundas de la vida del Estado, consciente en el saber ideal y la formación completa del cuerpo y del espíritu. Compromiso con el bien común. El conocimiento entonces se convierte en un medio para alcanzar un bien superior, no solo para tener éxito individualmente, sino para contribuir de manera positiva a la sociedad. La República escribió: el individuo se construye en un Estado a su imagen y semejanza, y el Estado, a su vez, proporciona al individuo la paideia que conviene a su estilo, la única que puede darle, la que se deriva del ethos de sus instituciones. Vamos a la
señorita, ¿qué quiere decir ethos? Buena pregunta. Es el término que proviene del griego antiguo y se refiere a los valores, creencias, carácter y moralidad que guían a una persona, grupo o sociedad. Continuamos. Para él, la educación del individuo, y en especial la del gobernante, era el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. Según Platón, el sistema educativo debía dividirse en dos etapas principales. La primera, la educación elemental. Se entendía hasta los 20 años e incluía la enseñanza de la música y la gimnasia. La música educa el alma, formando el carácter y la sensibilidad, mientras que la gimnasia fortalece el cuerpo y disciplina el espíritu. La segunda etapa era la educación superior, reservada para aquellos con aptitudes para el gobierno. Platón sostenía que los futuros gobernantes debían ejercitarse en un gran número de ciencias, conviniendo unir a su conocimiento del bien, el de lo bello y el de lo justo. Para alcanzar la verdad y la justicia, el individuo debía liberarse de las ataduras del mundo sensible. Platón afirmaba: el Estado encontrará en la educación el medio más idóneo para alcanzar su fin, la justicia. Es por eso que en la República propuso un sistema de educación obligatoria bajo el control del Estado. Un sistema educativo obligatorio y dirigido por el Estado fue probablemente la innovación más importante sugerida por mí. ¿Cómo Platón veía a la mujer? ¿Cuál era la postura que él tomó sobre la mujer en esa época y su educación? Otro punto revolucionario en su pensamiento fue la inclusión de las mujeres en la educación. Las mujeres poseen las mismas capacidades que los hombres para gobernar y deben recibir la misma formación. Para Platón, la justicia solo se alcanzaba cuando todos los ciudadanos tenían la oportunidad de desarrollar sus talentos y servir a la comunidad según sus habilidades. Su mensaje es claro: no debemos dejar que la ignorancia gobierne nuestras vidas. Como él mismo escribió, hechos educativos e instituciones docentes nacieron de las necesidades más profundas de la vida del Estado, consintiendo en el saber ideal y la formación completa del cuerpo y del espíritu. Podríamos decir que la diferencia entre Platón y Aristóteles es notoria, ya que Platón ve la educación como una herramienta para alcanzar el conocimiento de la verdad y la justicia universales, mientras que Aristóteles se enfoca más en la formación ética y práctica para lograr una vida buena y virtuosa en la sociedad. Gracias por acompañarnos en esta conversación y espero que hayan comprendido los puntos relevantes sobre el pensamiento de la educación que tenían Aristóteles y Platón.